sintonía de Radio Clara, Llibre Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a la participación y vamos a hablar de cine con nuestro compañero Juan Ángel y de cine mover. Tenemos ya la otra parte de este aparato. Vamos a quitar a la vez y no sé si Juan nos podía escuchar bien, pero ahora supongo que irá todo mejor. Juan, buen día, buenos días. Un poco mejor, sí, te escuchaba entrecortado. Sí, pues teníamos aquí dando vueltas el reproductor de la radio cuando no tocaba. Juan, vamos a hablar de cine, de estrenos. No sé si has podido ir al cine estos días. Por supuesto. No te lo pierdes, ¿no? No voy a perder la antigüedad. Pues cuéntanos, Juan, qué podemos encontrar estos días si alguno tiene tiempo libre para escaparse. El gato con botas, por favor. Es el gran estreno. Uno de los estrenos del lanzamiento, porque hay varios. Hay pocos estrenos, porque esta no es así mucha fecha de estrenos, pero bueno, es el estreno, porque es un personaje que venía de Rec, que funcionó muy bien en una entrega anterior, y ahora pues llega la segunda, es animación por ordenador. La voz del gato con botas es la de Antonio Banderas, y bueno, pretende más o menos entretener a toda la familia. Es una peliculita facilona, quizá demasiado dinámica, un poco atropellada, en la que vamos viendo cómo se suceden las aventuras en torno al intento de conseguir una estrella mágica. Ay, perdón, que se me atraganta. El gato con botas. Y nada, hacia esa estrella mágica van varios personajes, entre ellos el gato con botas, una amiga gata y otros elementos de bastante cuidado que intentan todos conseguir la estrella porque tiene unas propiedades, bueno, fabulosas. La película lo que hace es jugar con el tema de los cuentos infantiles y a lo largo de todo su desarrollo lo que vamos a ver es distintos momentos en los que aparecen referencias a distintos cuentos clásicos. No tiene ningún interés, pero bueno, quizá es menos lesiva que otras. Si hemos de coger y hacer comparativa con otras películas que van destinadas a un público infantil, pues esta quizá es menos mala, aunque yo me he quedado un poco despagado por la atropellada que es. ¿Qué quiero decir con atropellada? Que están pasando cosas sin parar, pimba, 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 ahí a toda velocidad, y quizá debería tomarse pues un poco un respiro. La cámara gira, entre comillas, puesto que al ser animación por ordenador no es que gire, pero está el efecto de giro de la cámara alrededor de los personajes, montaje muy rápido de las secuencias, etc. Yo prefiero que sea un poco de otra manera, pero lo que tenemos es eso. Más interesante desde mi punto de vista, Eugénie Grandet, una película basada en Balzac, en la novela de Honor Balzac, que dirige Marc Dugain, que nos gustó mucho con una película anterior que comentamos aquí en 2017, que era Cambio de Reinas, una película que estaba muy bien, de corte histórico, y aquí se va otra vez hacia el siglo XIX, en el que está ambientada la historia de Balzac, y allí nos presenta la historia de un hombre que vive en una zona rural, en un pueblo de un cierto tamaño, que vive pues de forma muy sobria con su familia, su esposa, su hija, su criada, y que es muy avaro, muy avaricioso. Tiene mucho dinero, pero da la impresión de que es casi un pobre hombre. Casi los únicos que saben de su fortuna son los que se la administran, tanto un administrador que tiene, que le aconseja a nivel de inversiones y demás, como otro ayudante o otro tipo que le ayuda, que es notario, pero que también está al tanto de sus finanzas. Y no solamente es avaro, sino que además sigue buscando todavía enriquecerse más a costa pues, de hacer trapicheos. El comienzo de la película es significativo, lo voy a contar. Ha adquirido de forma, parece que un poco ilegal, o se ha hecho de forma un poco ilegal, una antigua iglesia. Bueno, con unos terrenos que hay alrededor. El caso es que todo esto aprovechando la época de la Revolución Francesa. Estaríamos hablando de principios del siglo XIX y pues unos años antes, con la Revolución, lo que ha hecho es coger y apropiarse de cosas, vamos. Lo que pasa es que puede ocurrir que ahora se quede sin ellas, porque hay unos cambios y lo mismo acaba quedándose sin ese patrimonio nuevo que ha incorporado a todo lo que tiene, que es mucho.
¿Y qué es lo que hace? Pues antes de poder perder la iglesia, buscar a un tipo que compra piedra y venderle la piedra de la iglesia para que la desmonte de principio a fin y se reutilice para otras edificaciones, sin ninguna piedad, sin ningún problema de conciencia. Y este hombre pues encima le ofrece una cantidad de dinero, el otro regatea y pone como excusa que su esposa no le va a dejar venderla por tan poco dinero y cosas así, ¿no? Pero vemos que es un negociante avaro. A partir de ahí, pues todo lo que podamos imaginar va ocurriendo sucesivamente. Y bueno, la gente que conozca la novela de Balzac, lógicamente se sabrá el argumento de sobra. Repito el título de Eugénie Grandet, que es la hija, Eugénie Grandet es la hija de este hombre. La película a nivel de ambientación está muy bien, porque nos muestra pues cómo se vivía a principios del siglo XIX. A veces vemos grandes mansiones, cuando hay películas de época, pero en realidad la mayor parte de la gente pues vivía en casas más o menos poco equipadas, por decirlo de alguna manera, y sobre todo si alguien es muy avaro, aunque tenga una fortuna gigantesca, pues hace que su casa se viva relativamente mal. La casa no está especialmente cuidada, está un poco desconchada las paredes y se come de forma muy frugal. Se come de una manera, bueno, a base de sopas y a veces pan y vino. Esa es una comida muy típica de la casa. ¿Cuál es el problema? Que es muy sobria la película, excesivamente sobria, muy distante en lo que vemos con respecto al espectador. Y es una pena porque nos está hablando de un tema que, aunque esté ambientado a principios del siglo XIX, sigue ocurriendo en la realidad. Hay gente muy avara, muy rica, pero que luego es muy avara y además es poco considerada con los demás. No les importa perjudicar a otros con tal de beneficiarse de ellos. Desde ese punto de vista es una película que tiene elementos interesantes, pero se hace dura de ver, se hace difícil. Estás como deseando que termine y eso para una película no es nada bueno. Más interesante diría yo Broker, la nueva película de Hirokazu Koreeda, que no la habré pronunciado muy bien, pero es más o menos el nombre de este director, del que ya hemos comentado varias películas. Es un director de Corea del Sur y habitualmente va estrenando sus películas en nuestro país. Un asunto de familia, por ejemplo, El tercer asesinato, Después de la tormenta, Nuestra hermana pequeña, todas estas, aunque la gente no se acuerde de ellas, las hemos ido comentando aquí. No son películas que tengan una dimensión comercial enorme. Aquí nos habla sobre el tráfico de bebés, como una madre joven deposita a su bebé en una especie de iglesia que recoge bebés, además en un sitio muy curioso porque es una especie como de canastillo con una entrada hacia la parte de la iglesia en donde la gente pues, puede depositar al niño y le da una especie de botón y eso ya entra hacia adentro para que no se quede a la intemperie. No es como antiguamente que se dejaban en la puerta de la iglesia o del convento, ¿no? Y esta chica joven lo deja allí, pero vamos a ver que gente de la que trabaja dentro de esa institución, que he dicho una iglesia, pero quizá no sea exactamente solo una iglesia, es una especie también como medio de orfanato o de sitio en el que cuidan a los niños hasta que alguien nos puede adoptar, cosas así. Pues hay gente allí que cuando es un bebé de muy poca edad, de muy pocos días, pues lo que hace es borrar las pruebas de que allí ha sido depositado y borrar los vídeos, porque hay un vídeo que recoge las cosas de la entrada, y quedárselo para ver lo que hacen con él. Es una película curiosa en ese sentido. A mí lo primero que me sorprendió es este sistema, este sitio para dejar los bebés. De hecho, la madre pone una nota diciendo que lo deja temporalmente, que volverá por él. Y desde ese punto de vista, bueno, pues te llama la atención el que haya una cosa así. Lo mismo existe en Corea del Sur, aunque puede ser también una invención de Corea. Pero luego la película va a parar a esa gente que se dedica a traficar con bebés. Hay gente que no tiene hijos, que ponerse a hacer todos los trámites de una adopción convencional pues le va a llevar tiempo y esfuerzo y a lo mejor no tienen ganas. A lo mejor lo que piensan es, bueno, ¿para qué nos vamos a complicar la vida estando ahí años haciendo los trámites? Pues ilegalmente vamos a comprar un bebé y ya nos apañaremos para legalizarlo o hacer lo que sea, ¿no? Y la película explica un poco todas estas cosas. Es curiosa, muy lenta. Koreeda siempre es lento, ¿eh? En este sentido es una película puramente de Koreeda. Por eso mismo yo no la voy a recomendar incondicionalmente.
aunque pienso que es una película curiosa, es una película con elementos interesantes. Porque todo el tema de adopciones yo creo que es algo que está de alguna manera permanentemente en la sociedad en la que vivimos. Y además la gente puede ir a países, digamos, en los que los orfanatos funcionan muy mal, incluida por ejemplo Rusia. Yo conozco a gente que ha ido a Rusia a adoptar bebés, también al sudeste asiático, a Sudamérica. Desde Estados Unidos, por ejemplo, las adopciones las buscan más en México. Y hay bastantes películas, además, que hablan de todo este tipo de cosas. Curioso, pero hay bastantes películas interesantes, además. La Casa de los Babies, por ejemplo, era una que hablaba de precisamente mujeres estadounidenses, perdón, que se iban a México y allí se encontraban con una burocracia absolutamente terrible, pero terrible, terrible, en la que o sobornabas a gente o no te llevabas al bebé. Te podían tener allí años a la espera. Y además esa Casa de los Babies era la casa en la que vivían las madres que querían adoptar precisamente. Además de esto, bueno, pues yo creo que la película tiene una especie de trama de intriga que es también la que más o menos mantiene el interés del espectador. Pero lo voy a repetir a una fuerza de ser pesado. Es muy lenta, muy tranquila, como siempre en Koreeda, por otra parte. Es decir, que no es que haya hecho algo diferente de lo que hace otras veces. Es una película, digamos, de cine de autor, por decirlo de alguna manera, y desde ese punto de vista, para la gente que busca algo diferente, que no busca cine comercial, bueno, pues esta puede ser su película. También Eugenie Grandet puede ser de la misma línea. Por cierto, advertir que las películas esta semana pasada se estrenaron el miércoles, la mayor parte de ellas, y en la semana en la que estamos también los estrenos son de miércoles. Quiero decir que si alguien quiere ir a verlas, le queda, para los que nos oigan el lunes en directo, les queda el lunes y el martes. El miércoles seguramente estas películas habrán salido de cartel. La que no ha salido de cartel casi seguro es Whitney Houston, I Wanna Dance with Somebody. La película sobre Whitney Houston. 2 horas y media casi de peliculón dedicado a Whitney Houston. Bueno, si la gente se acuerda, por cierto, podrías haber puesto una canción de Whitney Houston. Es que no estás en nada. No lo he pensado, siempre me pillas, pero ahora Hay que ver. Bueno, pues ya estás buscándola para cuando terminemos. Una buena canción de Whitney Houston. Bueno, no, una buena no, que a lo mejor es difícil. Una, en general. No seas malo, Juan, no seas malo. No soy malo, soy peor. Whitney Houston murió en 2012. Si la gente se acuerda, pues se la encontraron muerta en la bañera. Dictaminaron que se había ahogado accidentalmente, que había tomado drogas y se había ahogado, bueno, pues por una casualidad, una mala casualidad, que le pasa a muy poca gente, pero le pasó a ella. Tenía entonces 48 o 49 años. Había tenido más éxito que nadie, había conseguido números uno, ventas millonarias, conciertos multitudinarios, etcétera, y quedó ahí. Alguna vez aparece alguna canción suya en películas y cosas similares. Y bueno, hay que recordar también que fue actriz, entre comillas lo de actriz, porque lo que hicieron fue explotar su fama para meterla en algunas películas, quizá el guardaespaldas es la más famosa, y además tiene una canción que está bastante bien, hay que decirlo. Que yo creo que es la única que conozco. Pero... Sí, bueno, si escuchas otras, yo también lo pensaba, pero si escuchas otras de repente dices, esta también la he oído, Bueno. porque sí que se popularizaron mucho. Bueno, como suele ocurrir en Estados Unidos, pues hay muchos productores que están ahí a la caza de este tipo de historias dramáticas, terribles, para contarnos pues toda la trayectoria de alguien que ha muerto recientemente. Bueno, incluso a veces sin que haya muerto. Las biografías de cantantes, de actores y eso están a la orden del día. ¿Aporta algo esta película a cosas que no sepamos? Pues no mucho. Simplemente dramatiza la historia de Whitney Houston desde que era niña hasta que murió. Y lo hace pues, de forma más o menos correcta. Han buscado una actriz que más o menos se le parece, aunque yo creo que han rodado mal las escenas con esta actriz porque se le parece en la cara, pero el cuerpo no, porque Whitney Houston era muy, muy delgada. Y aquí hay algunas tomas en donde, cuando se ven tomas generales, que yo creo que se las debían haber editado así de cerca, pero tomas generales se nota perfectamente que no era ella, porque, insisto, era muy, muy delgada y esta chica no lo es. Lo que sí que creo que hace bien son los playback. No canta, no han vuelto a grabar las canciones, sino que Naomi Ackie, que es la actriz que han puesto, lo que hace es playback. Y yo creo que lo hace bastante bien.
¿Qué hay de interés en la historia de Whitney Houston? Cosas que a lo mejor no se sabían, no se difundieron poco. Bueno, tuvo una infancia más o menos convencional, pero su padre era un poco un vivales, que se metió en política para medrar y conseguir apaños, y era un tipo un poco corrupto, por lo que cuentan en la película. Su madre era cantante, siempre se ha hablado de que Whitney Houston se formó en los coros gospel de la iglesia a la que iba su familia y demás. En realidad se formó ahí, pero también con su madre, porque su madre fue una cantante famosa de los años 60 y 70. Además, intentó hacer carrera en solitario, pero no fue capaz de salir adelante. Es una familia de cantantes, por ejemplo, la prima de Whitney Houston también fue cantante, creo que otra prima de su madre también, y más o menos intentaron hacer carrera en solitario, pero en realidad la madre al final lo que trabajó sobre todo fue de corista, pero de corista con mucha gente, con Aretha Franklin o con Elvis Presley, que no es moco de pavo, que diría alguien, ¿no? Lo que pasa es que cuando hizo algunos discos en solitario, algunas canciones en solitario no le funcionaron y se quedó como corista. Eso llevó a que estuviese mucho tiempo fuera de su casa y realmente Whitney Houston y sus hermanos fueron criados pues, por familiares, por vecinos incluso, creo recordar que dice la película. Todo esto que yo no conocía bien, tampoco es que tenga un interés enorme ni nada que se le parezca, pero bueno, son datos que se van aportando. ¿Qué más se cuenta? Pues que quizás, pero no se deja lo suficientemente claro, vaya, en la película, sufrió abusos infantiles por parte además de una mujer de su familia, que también era cantante, no sé si se llamaba Sasha Houston o algo parecido. Bueno, el caso es que van contando un poco, van desgranando toda su biografía, hasta que en determinado momento, dado que tenía una capacidad para cantar enorme y pensaron que podía triunfar, pues la llevaron no. En realidad lo que ocurrió fue que acompañaba a su madre haciendo coros en actuaciones en pequeños locales y en determinado momento apareció por allí o hicieron que fuese un productor musical importante, que su madre conocía. Tal como está planteado en la película, pero creo que no es del todo exacto, lo que hizo la madre cuando vio que este productor había ido una de las noches en la que ella actuaba fue hacer como que se encontraba mal y entonces hacer que la tuviese que sustituir Whitney Houston. Y entonces el productor este se dio cuenta de que tenía unas condiciones, ya hablaron, y fue el que más o menos creó a Whitney Houston a nivel de producción. Hay un momento y pienso que esa parte es la más interesante de la película, en que este productor le dice, ¿tú compones? No, no, no compongo. Bueno, pues tenemos que buscar a compositores para que te hagan canciones. Vale, ¿y tú qué sabes hacer y tal? Pues yo no sé qué tal. Y van perfilando un poco el modelo de lo que quieren hacer. Y alguien que está metido en la industria y que sabe los mecanismos de esa industria, pues puede conseguir a esos compositores, arreglistas, poner los medios, en definitiva, para crear a una estrella. Que luego hay veces que sale bien y hay veces que sale mal, porque la madre tenía unas condiciones para cantar excelentes y no lo consiguió. Pero en el caso de Whitney Houston sí que fue así. Y lo consiguió pues a base de tener mucha intuición con las canciones, porque una de las cosas que explica bien también la película es que bueno, pues le ponían eh, una canción en casetes, le mandaban, digamos, la maqueta a los compositores que tenían en nómina y no, pues esta no me gusta, espera, esta, a ver, vuelve a ponérmela, tal, y configuraron un primer disco que fue un éxito a nivel mundial. De hecho, algunos datos de los que se dan en la película son ciertos. Tuvo 7 números unos consecutivos y esto no lo ha conseguido nadie, ni los Beatles, vamos. Han conseguido más números uno, pero no consecutivos, de decir, lanzamos una canción y llega al número uno, lanzamos la siguiente, número uno, lanzamos la siguiente, número uno y así sucesivamente. Estamos hablando de la década de 1980, de mitad, finales de 1980. Con eso crea toda una carrera enorme, la película lo explica bastante bien y a partir de ahí ya no cuento nada más para que la gente pues si quiere vaya a verla. A mí la película no me ha interesado mucho, porque precisamente en estos días había visto un documental que hay en la web de Televisión Española y que recomiendo a la gente, que se llama Whitney Houston,
y que a lo largo de 2 horas repasa con un formato muy clásico de documental biográfico, comentarios de los hermanos, es decir, primer plano, plano medio de los hermanos, de gente que le conoce, de gente que trabajaba con ella, de músicos que trabajaron con ella, pues toda la trayectoria de Whitney Houston, ¿no? Y creo que ese documental está bastante mejor que la película. La película lo dramatiza todo un poco, pues la relación que tuvo con otro cantante del que, bueno, más o menos se quedó prendada, las dificultades de esa relación, luego la hija que tuvo, etcétera. Pero para alguien que sea un poco fan de Whitney Houston, no cabe duda de que esta película le llamará la atención. Y para gente también que quiera saber un poquito más y quiera hacerlo a través de una película más o menos entretenida de ver, porque hay muchas canciones, ya digo, conocidas, y además cuenta pues toda esa biografía, todas las cosas, cómo lo fueron planificando todo, como en determinado momento dijeron, pues vamos a hacer películas contigo, porque tiene suficiente fama como para que la gente también vaya a verte, etcétera. Bueno, pues todo eso se explica bastante bien. Quien no sea fan de Whitney Houston, pues no creo que le encuentre mucho en la película. Y la última película que se estrenó, que no se estrenó el miércoles, sino que la dejaron para el viernes, es Los Crímenes de la Academia. ¿Qué es lo que tiene esta historia? Que dirige Scott Cooper, que es un director interesante, que ha hecho películas anteriores a esta, yo creo que curiosas, Hostiles, creo que es la mejor, aunque no recuerdo que se estrenase en cine, yo creo que la vi a través de televisión, pero también hizo Black Mass, Estrictamente Criminal, o La Ley del Más Fuerte, o Corazón Rebelde, iba a decir Indomable, no, Corazón Rebelde, que era sobre la música country, los cantantes y también la vida un poco en ese ambiente. Bueno, pues tiene una trayectoria interesante, pero aquí no ha acertado. ¿Qué es lo que tiene en cualquier caso como curiosidad la película? Pues que uno de sus protagonistas es Edgar Allan Poe. Y no es una invención ni una abstracción, es una historia que tiene algunas partes reales y otras inventadas. Edgar Allan Poe, antes de ser escritor, quiso ser militar y entró en la Academia de West Point. Pero aquello no le funcionó y además ya escribía relatos y al final se decantó por dedicarse a escribir. Entonces aprovechan que estuvo en esa academia para contarnos la historia de cómo allí se produjeron unas muertes y la investigación de esas muertes, que en principio se le encomienda no a Edgar Allan Poe, sino a un tipo externo a los militares de la academia, a alguien que tiene fama de ser un gran investigador y que, bueno, pues va a seguir de alguna manera la situación que se ha producido, porque aparece un tipo como ahorcado, pero no es que se haya suicidado, sino que hay algo un poco turbio, hay algo que no encaja. Y lo que ocurre es que aparecerá Edgar Allan Poe, que tiene muy buena visión, por lo menos en la película, mucha capacidad para entender entre líneas cosas que otros no ven. Bueno, pues aparece Edgar Allan Poe, que se ofrece a ayudar a este investigador y entre los dos intentarán desenmarañar esos asesinatos, porque primero es uno, pero luego ocurrirán otras cosas. La película yo diría que empieza bien, tiene algunos elementos curiosos, está muy bien ambientada, muy bien interpretada, pero luego se desordena. Ostras, y te quedas, no puede ser. ¿Cómo ha conseguido que la película se vaya deteriorando de esta manera? Porque digamos que a partir de la primera hora, dura un poquito más de 2 horas, la cosa empieza a ser un poco caótica y la parte final, a fuerza de querer buscar un segundo final, el final parece que ya está claro, a fuerza de querer buscar un segundo final, no lleva a ningún sitio. Para gente aficionada a películas de intriga y demás, pues les puede servir, pero es una pena porque podía haber sido, sin ser rigurosa a nivel histórico, porque insisto, yo no tengo constancia de que Edgar Allan Poe participase en ninguna investigación ni nada parecido, podría haber sido una película mucho mejor hecha y que nos diese algunos datos más de ese Edgar Allan Poe queriendo ser militar. Estos han sido los 5 estrenos que ha habido esta semana. Si hay que elegir, yo me inclinaría por Broker. En segundo lugar, Eugenie Grandet, sabiendo que son películas lentas y difíciles, y luego el resto son películas comerciales. De algunas de las que comentamos en semanas anteriores ya no están por ahí. Le Petit Collard, por ejemplo, que estaba un poco mejor, ya no aparece. Y lo que sí que sigue estando es Avatar, que sigue batiendo todos los récords de cifras y que nos está dejando absolutamente alucinados con las recaudaciones que está teniendo.
No hay mucho más en cartel en este momento, ¿eh? No sé si quedará todavía Asbestas en alguna sesión, que la estarán ahí manteniendo, pero Avatar ha arrasado con todo. Por cierto, que voy a mirar a ver cómo anda de recaudación, que últimamente no lo he mirado, y así lo podemos decir a nuestros oyentes. Lleva 881 millones de dólares sin contabilizar seguramente los últimos días, el último fin de semana. En No. todo el mundo estoy hablando, ¿eh? No está mal. Y eso es todo. Pues con esto vamos a acabar, ¿no? Estaba pensando yo que con un poco de esa recaudación aquí nos arreglaba, pero vamos. Nos arreglábamos bastante. Sí, Yo creo que incluso con un 1 por 1000 teníamos bastante. Juan, nos conformábamos y seríamos capaces de decir que Avatar es la mejor película del mundo. si quieres, Juan, lo vamos a dejar por aquí. La semana que viene volvemos a charlar y vemos qué tal ha ido. Recordamos, lo decías antes, que esta semana se está estrenando el miércoles. Sí, sí, esta semana, el día 28, se estrena. Hay algunos estrenos llamativos, lo que no sabemos es lo que resultará. El peor vecino del mundo, de Mark Foster, con Tom Hanks, es una adaptación de una película noruega que vimos hace tiempo y que, bueno, a ver qué ha hecho porque Foster es un buen director. Al descubierto habla del tema de las denuncias, cómo dos periodistas sacaron a relucir las denuncias contra Harvey Weinstein por acoso, por abuso de poder y demás. También está la nueva película de Martín Cuervo, todos lo hacen. Martín Cuervo, la gente que no lo recuerde, hizo una película anterior que nos gustó que se llama Con quién viajas, una película muy pequeñita pero muy ocurrente. También estaba por ahí, a ver, eh, bueno, la nueva película de Hong Sang-soo, la novelista y su película, aclamada por la crítica. Que la gente se lo tome con reparos, porque es un director que no nos gusta nada, pero nada. Es un director que tiene premios por todos los lados, hace películas como churros. De hecho, hemos comentado aquí las últimas, ya recordaremos algo de su filmografía la semana próxima, pero vamos, insoportable. Y luego viene una película rumana, RMM, de Cristian Mungiu, que, bueno, es un director interesante, ¿eh? Ya sé que no le suena nada de nada a la gente, pero aquí hemos comentado Los exámenes, Más allá de las colinas y sobre todo 4 meses, 3 semanas, 2 días, que era una película sobre el aborto absolutamente impresionante. Y bueno, repito el título porque es R.M.N. Viene con buenas referencias a la película y tenemos ganas de verla. Es un estreno interesante. Lo advierto ya porque esto será el miércoles y que la gente no piense que van a durar mucho las películas porque este tipo de estrenos no son de los que duran demasiado y esta semana no toca estrenos de gran lanzamiento. Bueno, sí, el del peor vecino del mundo de Tom Hanks algo recogerá, ¿no? Pero que las demás películas son pequeñitas. Pero está Avatar por ahí. Sí. Juan, lo vamos a dejar por aquí. Tenía puesto yo aquí un listado de canciones de Whitney Houston, pero nos ha escrito un oyente, nos ha dicho, ¿queréis una buena canción de Whitney Houston? Dice, por ejemplo, esta, llena de energía y marcha, con buena letra. Dice, algo anterior a que empezara a ser demasiado conocida y quemada su música hasta la saciedad. Dice, es mi canción favorita de ella. Así que, por Venga, poner una, vamos a escuchar esta. vamos a descubrirla. Exactamente. Juan, lo dejamos por aquí. La semana que viene volvemos a charlar y le recordamos a la audiencia que estrenos el miércoles, cartelera los jueves. Efectivamente. No, Ahí está. nos han cambiado el horario. Completamente. Muy bien. Pues Juan, salud y hasta la semana que viene. Un abrazo. Salud.